Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este momento. Si tú quieres pedir alguna oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video, yo lo respondo en la menor brevedad posible. También los invito a que oren por las personas que piden oración en los comentarios de los videos. Ya verán que el universo nos agradece ese amor que ponemos en esas oraciones con muchísimo más amor y mucha prosperidad. También te quiero invitar que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con mucho amor, con todo el amor que se te ha sido entregado y verás que te vuelve más amor también. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Hoy tengo acá como invitada a mi gatita Maya. Está por acá haciendo algo de daños. Voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos y amigas de Piscis que se encuentran en este momento en una relación. Vamos a ver si Maya nos deja hacer la lectura el día de hoy. A ver, eso, muévete para allá, Mayita. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Hoy recibimos la asesoría de Mayita, de mi gatita Maya. Ella es una gatita bastante especial. Piensa en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Si quieres nombrarla en tu mente mientras las barajo, lo puedes hacer. Bueno, vamos a comenzar. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que piensa de ti y lo que espera de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas, mis queridos amigos y amigas de Piscis, es lo que les espera a ustedes como pareja y el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué piensa de ti, qué siente por ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Es una persona que realmente te quiere, que al parecer tú eres su verdadero amor, que eres una persona que ha estado esperando y que siempre que quiere tener contigo incluso una familia. Hay algo que lo tiene o la tiene dudando a tu persona especial de alguna decisión que van a tomar o que va a tomar o que van a tomar ustedes con respecto a la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona que, aunque se vean en dificultades, aunque estén mal en uno o en otro aspecto, siempre buscas la manera de solucionar los problemas y las dificultades que se les presenten a ustedes. Bueno, me disculpan por mi gatita Maya, que está un poquito traviesa. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Eso, esa situación, que aunque ustedes estén en dificultades, en problemas, tú nunca pierdes el ánimo. Tú siempre estás dispuesto a traer soluciones a la relación. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que le pongas un poco más de interés a las cosas que hacen ustedes como pareja, a lo que son ustedes como pareja. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que la relación de ustedes madure, que la relación de ustedes sea algo con lo que ustedes van a lograr crecer tanto como equipo como individualmente. Va a haber una situación que les va a traer bastante presión a ustedes como pareja, como grupo, como pareja, como equipo. Van a tener una situación en la cual ustedes van a tener algunas discusiones, algunas peleas con personas de su entorno por algún problema, algún inconveniente que van a tener ustedes, pero como pareja. El consejo de sus guías espirituales que se enfoquen en sus planes, que se enfoquen en sus proyectos que se van a cumplir. Definitivamente esta carta de los deseos que se cumplen, que se enfoquen en ustedes, en sus planes, en sus proyectos y que traten de no involucrar a terceras personas en esas decisiones importantes que deben tomar ustedes como pareja. Bueno, vamos a ver qué les dicen mis angelitos para el día de hoy. Voy a barajar sus cartas. Bueno, en sí es una lectura bonita la de ustedes, normal como cualquier pareja que tiene sus problemas, sus dificultades y cosas para ajustar. Mira, esto es lo que te dicen tus angelitos en este preciso momento. Acepta la guía en la crisis.
Bueno, en el momento que se presente alguna crisis en tu pareja, no se encierren ustedes como que les digo, no se encierren ustedes dos si no ven la posibilidad, si de pronto no ven la salida a algo, busquen la ayuda de alguien que los quiera, que los estime a los dos realmente como pareja o de pronto también guía de algún consejero matrimonial o de parejas o algo así. Y también de sus guías espirituales. Cultivar la vida espiritual en pareja hace que las parejas sean más sólidas. Mira, este otro angelito te dice, acoge la luz del cambio. Llegan a nuestras vidas o va a llegar a tu vida algo que los va a cambiar a ustedes como equipo, como pareja, pero que al principio tal vez puede ser una situación un poco adversa, pero que a la larga los va a unir a ustedes como pareja y los va a hacer crecer como personas también. A veces no resistimos al cambio porque puede ser algo doloroso. Es como la mariposa cuando se va a convertir en una mariposita. Antes es una oruguita que toma distancia del resto del mundo por algún tiempo y después sale como una preciosa mariposa. A veces es necesario alejarse un poquito de los problemas y las dificultades de los demás y dejar que ellos solucionen sus propios problemas para que puedan crecer también como personas, como individuos. Bueno, vamos a ver qué nos dice las cartas en este preciso instante para mis queridos Piscis que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, en este preciso instante, y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tú en este momento estás pasando momentos de depresión, momentos no sé, de alguna angustia por alguna situación que se te ha presentado, que se te está presentando en este preciso momento. Vamos a ver de qué se trata la situación que tú estás viviendo ahorita en este preciso instante que te tiene tan deprimido o deprimida. Tiene que ver con relaciones personales. Puede ser alguna pareja con la que terminaste o personas cercanas a ti con las cuales has tenido discusiones o desacuerdos y esto te tiene bastante aburrido, bastante aburrida. Es una situación de la que tú ves salida. Sí, es muy deprimente y todo esto, pero tú ves salida y dices que tú vas a perseverar, quieres arreglar las cosas con esta persona o personas con las cuales tú tienes tus desavenencias. También esta carta me dice que tú eres una persona bastante honesta, que a pesar de los años, no importa si tienes pocos o muchos años, eres una persona bastante sabia y esto te ha llevado a lograr unas ganancias económicas bastante sustanciosas que estás teniendo en este momento. Puede ser el fruto de tu trabajo, no sé, algo que llegó como inesperado a tu vida, un dinero, muy buen dinero que llegó inesperado a tu vida y que fue toda una sorpresa para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que tú tomes valor a pesar de estas situaciones que se te están presentando, estas negativas con relación a lo personal y esto del dinero que es muy positivo y que te comportes como una persona bastante firme y frentera ante todas las situaciones. Eso es lo que te espera en un futuro más bien cercano. También te espera en un futuro cercano, de pronto que tengas cuidado con esta depresión. Si esa depresión sigue por bastante tiempo, te aconsejo que busques ayuda profesional para esa situación, que no la dejes avanzar. También podrías tener unas peleas, unos enfrentamientos con algunas personas cercanas tuyas, algo bastante fuerte. Vamos a ver relacionado con qué son estas discusiones, estas peleas. Les pido disculpa por mi gatita Maya, pero ya saben que los gatitos, ellos son totalmente independientes. Van a ser de pronto discusiones que puedan seguir con relación a tus relaciones personales, alguien de tu familia o alguien muy cercano que no se la llevan muy bien ustedes dos. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengas mucho cuidado en cuestiones financieras, emocionales y físicas, porque podrías tener algún tipo de accidente o algún tipo de pérdida
cuestiones económicas o de relaciones personales. Ten mucho cuidado de ser bastante, ¿cómo te digo? Tener bastante tacto para resolver tus problemas y tus dificultades con las personas cercanas a ti. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos Piscis que están solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver a mis queridos Piscis que se encuentran en este momento preguntando por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo ahora y las 4 siguientes cartas es el futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué están viviendo en este preciso momento ustedes. Bueno, Maya está algo enojadita, pero tranquilos que ella no me mordió, es simplemente que está un poquito enojada, entonces ella me coge así, pero nunca me muerde. Bueno, eso es como una advertencia que le hacen ellos a uno cuando están algo enojados, para que uno ya no los toque más. Bueno, entonces dejémosla quietica, quietica. Bueno, en este preciso momento tú estás viviendo, no sé, alguna situación bastante desfavorable, algo que tú esperabas que se cumpliera y que realmente no se cumplió. ¿Y qué ha sido para ti, no sé, algo que tanto económicamente como emocionalmente te ha afectado bastante, bastante? Pero es una situación que tiene su solución. Tal vez el problema no es tan grande como tú lo estás viendo y de pronto tienes que calmarte para poder tomar buenas decisiones y no tomar decisiones a la ligera. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano, cercano? Unas peleas con ciertas personas de tu entorno económico, personas que son bastante egoístas y que solamente piensan en sí mismas o en sí mismos. Esos problemas se podrían extender por el tiempo. Son personas realmente cercanas a ti y tienes que tener muchísimo cuidado y no mezclar la cuestión de de las relaciones personales, los sentimientos con la billetera. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Mira, eh, que tomes calma, que tomes aire, que tomes un poquito de distancia para poder tomar buenas decisiones con relación a las dificultades económicas que se te podrían estar presentando. Que tomar decisiones a la ligera no va a ser nada bueno. Igual de esta situación que tú estás viviendo y vayas a vivir en un futuro más bien cercano, vas a salir con muchísima experiencia. Es más lo que vas a ganar. De pronto no tanto en dinero, pero sí es más lo que tú vas a ganar y obtener como sabiduría. ¿Qué es lo que vas a perder en realidad? ¿Qué te dicen tus angelitos en este preciso instante? Mira, este angelito te dice, la sabiduría te habla en sueños. Mira, va a haber alguna revelación para ti, un sueño dentro de los 6 días siguientes, está muy pendiente. Un sueño en el cual tú vas a decir, wow, qué sueño tan espectacular. Sí, me doy cuenta de que estoy haciendo esto y esto y esto y no debo hacer tal y tal cosa, ¿ya? Está muy pendiente de los sueños que vayas a tener en estos días. Y este otro angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Necesitas hacer una siembra con un familiar tuyo, una persona que en este momento está pasándola mal económicamente, que está en peores dificultades que las que tú puedes tener en este preciso instante. Siembra con esa persona porque es una ayuda que le va a llegar del cielo a esta persona, realmente lo necesita. Y es algo que a ti se te va a multiplicar por 1000 lo que vas a dar. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Piscis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les envío bendiciones, un abrazo de luz y hasta pronto.